Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy estaremos trabajando con el tema de la reproducción humana. Los seres humanos se reproducen sexualmente por medio de la fecundación interna, donde se unen los gametos, espermatozoides masculinos y los óvulos femeninos. El espermatozoide humano posee un número haploide de cromosomas, o sea, 23, que al unirse al óvulo que posee igual número de cromosomas generan un cigoto diploide con 46 cromosomas organizados en 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales o heterocromosomas. Las mujeres presentan la combinación sexual XX, mientras los hombres la combinación sexual XY. Antes de seguir, recuerden que un número de cromosomas haploides es que contiene solo un set o un conjunto de cromosomas. Seguimos. La producción de gametos ocurre en el interior de las gónadas masculinas y femeninas. La producción de espermatozoides ocurre en un proceso conocido como espermatogénesis, donde una célula germinal o espermatogonia experimenta meiosis para producir cuatro espermátidas que madurarán para convertirse en espermatozoides. Los gametos femeninos se generan mediante el proceso de ovogénesis. Durante este proceso, una ovogonia o célula germinal diploide experimenta meiosis, produciendo una célula haploide denominada ovotída, que madurará para convertirse en el óvulo, y tres células denominadas corpúsculos polares que no intervienen en la reproducción. Si quieren saber más sobre meiosis, pueden ir al video de meiosis en el área de bioquímica y metabolismo. Los gametos femeninos, ya les dije, para retomar, recalcar, se unen mediante ovogénesis. Se forman mediante ovogénesis y los espermatozoides mediante espermatogénesis. Ambos forman parte de la gametogénesis. Ok, anatomía de los gametos. Tenemos al espermatozoide que se compone de una cabeza donde está el, el filamento axial justamente al lado. Lo que pasa es que esa imagen no lo describe, pero no pude encontrar una que lo describa bien. Luego en la misma cabeza tenemos el núcleo, que en esa imagen se ve en color como violeta, morado. Y ahí mismo lo que está blanco, que sí lo señala, bueno, el núcleo también, pero sí también lo señala el acrosoma. Luego tenemos el cuello, donde, o lo que une, mejor dicho, la cabeza con la pieza intermedia o zona intermedia y las mitocondrias que se encuentran ahí. Luego se encuentra una vaina fibrosa que forma parte de la cola o el flagelo. Bien. Luego ya el óvulo, tenemos el núcleo, obviamente, señalado ahí, una membrana vitelina, que creo que no la señala, no. Un vitelo, una membrana pelúcida, pero ahí, sí, ahí sí lo señala. Ustedes ven esas como cosas que están al lado, esas cositas que están alrededor, mejor dicho, del óvulo. Esa es la membrana pelúcida. Y la corola radiada. Y el vitelo, como les dije, que estaría básicamente en el citoplasma. Muy bien, aquí tenemos el proceso de espermatogénesis. En una célula llamada espermatogonia surgen los espermatocitos primarios que dan lugar a los espermatocitos secundarios y esto por meiosis 1 y meiosis 2.
En la meiosis 1, la espermatogonia da lugar a los espermatocitos primarios. Luego, en la meiosis 2, recuerden que la meiosis tiene dos fases, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 se dan dos células diploides, entonces estas dos células diploides serían los espermatocitos secundarios. Luego de eso, estos espermatocitos se dividen otra vez mediante meiosis 2 y dan espermátidas, donde luego de eso ya son 4 células haploides. ¿Qué pasa? Ocurre la diferenciación entre células, lo que hace que esto se diferencie de otra y ahí se convierten en espermatozoides. Ahora la ovogénesis, que parte de un ovocito primario, luego un ovocito secundario y al mismo tiempo un corpúsculo polar que da lugar a otros corpúsculos polares que no participan en la reproducción y luego el ovocito secundario a un óvulo maduro. Así que son un total de 4 células donde solo uno es un óvulo maduro y los otros son corpúsculos polares que no participan en la reproducción. ¿Qué pasa aquí? Para la diferenciación de si un individuo va a ser macho o hembra, se utiliza la denominada, vamos a decir, nomenclatura o básicamente nombre del gen XX y XY, XY para varón y XX para hembra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo inicia este proceso? El espermatozoide Y, o sea, hombre, fecunda al óvulo X, que siempre va a ser X. Y luego se forma un cigoto XY, o sea, varón, y luego sí se hace con espermatozoide X, cuyo cromosoma sexual es X, se une al óvulo, dando un cigoto XX, o sea, mujer. Recuerden que estamos hablando de los heterocromosomas o cromosomas sexuales, o sea, el par 23, porque ya los otros ya es otra cosa, pero aquí el par 23, uno de uno y uno de otro, uno de la madre y uno del padre. Entonces, ¿qué pasa? Luego de eso, cualquiera de los dos cigotos puede presentar o no el gen SRI. ¿Por qué el gen SRI solo se encuentra en los hombres? ¿Por qué? Porque se encuentra en el cromosoma Y. Y. Solo se encuentra en los hombres y por eso este gen codifica para dar lugar a los testículos y posteriormente a la testosterona. ¿Qué pasa en el caso de la mujer? Como el gen Y no está presente o Y no está presente, el cromosoma Y no está presente, el gen SRI no se va a manifestar. Entonces, cuando el gen SRI no se manifiesta, ¿qué pasa? Se empieza la formación de ovarios. Y aquí se los voy a explicar detalladamente. Durante el desarrollo embrionario, un gen denominado SIR, perdón, si dije SRI es SIR, presente en el brazo corto del cromosoma Y, determina el desarrollo de los testículos en el embrión. El desarrollo de los testículos en embriones humanos se inicia alrededor de 50 días después ocurrida la fecundación. Los testículos embrionarios secretan testosterona, una hormona que favorece el desarrollo de las características masculinas del embrión. A diferencia de los testículos, los ovarios en el embrión femenino se desarrollan a partir del día 105. Luego de la fecundación, los testículos y ovarios en el embrión son órganos endocrinos activos que dirigen la diferenciación sexual del organismo en formación. Sin embargo, al nacer, los niveles de hormonas sexuales en la sangre del bebé son casi imperceptibles, pues la función endocrina de las gonadas vuelve a reactivarse durante la pubertad y se detiene en la etapa adulta durante el climaterio. Veamos estas etapas. En la pubertad
se caracteriza por el aumento de los niveles de hormonas sexuales en la sangre. Esto produce la maduración del aparato reproductor y la aparición de características sexuales secundarias en ambos sexos. El climaterio, por lo contrario, es la etapa en que decae la síntesis de hormonas sexuales en las gonadas. Por lo tanto, o por lo que se conduce al cese de la función reproductora o el decaimiento en la mujer se caracteriza por la pérdida de la menstruación o menopausia. Y al declive de la función reproductora del hombre se le llama andropausia. En la pubertad suelen aparecer caracteres sexuales. Estos pueden ser primarios o secundarios. Entre los primarios femeninos se encuentra el crecimiento y maduración de ovarios, comienzo de la ovogénesis y primera menstruación o menarquía. En los secundarios se encuentran el desarrollo del aparato mamario y crecimiento de las mamas, aparición del vello púbico, ensanchamiento de las caderas, desarrollo de tejido adiposo en la zona pélvica y masculino, en primarios, maduración de los testículos y próstata, comienzo de la producción de espermatozoides, primera eyaculación de semen, agrandamiento del pene y en los secundarios, engrosamiento de la voz, aparición de vello facial, aumento de la rugosidad de la piel, aparición de vello púbico y aparición de vello en el perineo y zona perianal.